Yo quiero que se fijen ahora en esta especie de popurrí de declaraciones de jóvenes que ha sacado ayer en varias emisiones, mañana, tarde y noche, como parte de la clausura del Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo les voy a decir una cosa. A mí me resulta tan desagradable el nivel de exposición y el nivel de manipulación, entre otras cosas, porque sabes que están muy bien seleccionados. Este muchacho que comienza hablando aquí y que tiene evidentemente una deformación bastante seria, tiene una condición médica bastante seria, lo primero que a mí me viene a la mente es cómo los utilizan. Cómo utilizan a personas como él, que requieren de atenciones médicas, que requieren de determinadas características en la sociedad. Usted sabe lo que no le dicen nunca cuando le ponen imágenes como esta. Cuando les ponen a muchachos como este hablando, nunca te dicen en televisión lo que pasan las personas con alguna forma de discapacidad en Cuba por la falta de facilidades, la falta de comprensión que hay con respecto a las discapacidades, minusvalías, como usted le quiera llamar, que sé que es un término bastante complicado, no son términos que a veces a algunos les molestan, a otros no. En fin, la cantidad de barreras arquitectónicas, la cantidad de desinterés social que hay para que personas que tienen discapacidades puedan funcionar en sociedad, de eso nunca te hablan. Pero entonces te escogen a este muchacho, que es un delegado, creo que de Camagüey. A este muchacho lo han expuesto en televisión nacional en los últimos días, mañana, tarde y noche. Miren ustedes por qué. En un contexto virtual muy complicado para Cuba. Yo digo que allí decidimos buena parte del futuro hoy de la revolución cubana. ¿Por qué? Porque por allí hoy se nos está atacando, tenemos blancos en jóvenes y entonces tenemos que estar conscientes. ¿Forman parte de la sociedad? Desde luego, eso está fuera de toda discusión. Hay que darles espacios en la sociedad, está fuera de discusión. No es a eso a lo que me refiero. Es justamente a la manipulación y a la utilización de personas que tienen condiciones como estas, como mismo han utilizado niños con síndrome de Down, como mismo han utilizado, que no es lo mismo, en el caso de él tiene todas sus facultades cognitivas, tengo entendido, no puedo asegurarlo, no soy médico ni lo conozco personalmente, pero por lo que él mismo ha dicho y lo que parece, ¿no? No le afecta su capacidad, ¿no? de razonar y de ejercer. No es ese mi punto es la sobreexposición, la sobreexplotación, precisamente para dar una imagen y para dar una sensación de que los jóvenes siguen estando con la revolución. Ya verán ustedes, es a él al que más han puesto en todos los reportajes. Fíjense que me di cuenta de eso. Todos los reportajes que descargué del canal Caribe Cuba, de la televisión cubana, en todos lo han entrevistado a él. Los algoritmos de estas redes sociales digitales no favorecen. Lili me está leyendo el cerebro hoy. Te mando un beso, mi querida. Debo sentarte aquí porque era justamente lo que iba a decir a continuación y tú lo acabas de decir. Están diciendo algunos de ustedes, mi querida Liliane, que si él no se enfoca en denunciar lo mismo que yo les estoy diciendo, porque además conozco muchos, y me imagino que ustedes también, personas que tienen alguna forma de discapacidad, que tienen alguna forma de afectación, y ustedes saben y yo sé lo que pasan esas personas. Lo que pasan para vivir diariamente en una sociedad donde no hay rampas funcionales, donde hay muchísimas barreras arquitectónicas, donde se construyen emplazamientos y, bueno, se construyen restaurantes, hoteles y cosas donde no piensan en las personas como ellos. Eso es lo principal que debería estar diciendo ese muchacho ahí, no solo a nombre de él, sino a nombre de las personas que, como él, necesitan comprensión de la sociedad. Y si no lo hace, perdóname, yo no te voy a tratar como menos, no te trato como más que yo, ni te trato como menos. Tú tienes una discapacidad, eso no te hace un ser humano menor que yo. Así que mi nivel de exigencia contigo va a ser exactamente el igual. Usted es otro cínico más. Punto final. Yo, a ver, la lástima es un sentimiento terrible y todos lo sabemos, ¿verdad? Es un poco complicado hablar de la lástima cuando usted lo que quiere decir es empatía, pero sea lo que sea, a mí no me genera lástima.
a mí me genera sencillamente desagrado lo que está diciendo. No cómo lo está diciendo, sino lo que está diciendo. En lo que no se está enfocando y precisamente para lo que se está prestando. Para que Cuba ponga su verdad. Le prometí a Raúl que me formaría como un joven útil a la revolución y a Cuba. Creo que no he cumplido todavía. Usted quiere ser un joven útil. Usted quiere sentirse una persona útil, como hay millones de personas como usted con enfermedades que han tenido que batallar toda su vida. Vaya, para no entrar en el paradigma en Stephen Hawking, ¿no? O sea, para no entrar ahí, si usted quiere hablar de gente útil que ha tenido que enfrentar enfermedades terribles en la vida y han logrado salir adelante, haga una mejor sociedad. Abogue por personas como usted que necesitan una voz. Y ya usted por lo menos tiene un altoparlante. Ah, no, yo le quiero ser útil a la revolución, a Raúl, a Fidel. Vaya para el carajo usted, no me joda. Estoy cumpliendo mi palabra de ser un joven útil a mi revolución. Esta revolución que me ha dado la posibilidad de ser, de trabajar, de tener una familia. Y hoy a la dirección histórica de la revolución y a la dirección actual de la revolución les quiero ratificar. Por eso es que personajes como él, personajes como Yusuan Palacios, sacan a veces lo peor del ser humano. ¿Por qué? Porque bajo ningún concepto las personas deberían utilizar mofas, utilizar burlas sobre este tipo de cosas. De hecho, a mí no me causa ninguna risa. Mire mi rostro, yo ni me estoy riendo, ni estoy tirando esto a bonche como suelo hacer con otras cosas. Soy demasiado respetuoso, aún en las personas que no me generan simpatías. Pero soy muy respetuoso de ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos hartos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay tanta gente agonizando en una sociedad, en un sistema donde todo el mundo se quiere ir y sobre todos tus compañeros de escuela, tus compañeros de clase, los que estudiaron contigo. Tú no necesitas que yo te cuente cómo se quieren ir todos porque no encuentran ningún tipo de posibilidades ni de felicidad. Y entonces que tú estés haciéndole el trabajo sucio a aquellos que han posibilitado eso, me parece muy despreciable. Lo que dije aquel día, que tengo mis manos y mis piernas limitadas, pero mi mente y mi corazón están al servicio de la revolución. Es tarea de nosotros, los jóvenes, tratar de cada día. Miren a este, ya pasamos de ese muchacho, miren a otros personajes a los cuales han puesto mañana, tarde y noche como representación de la juventud. Oiga, todos los días en este programa les ponemos testimonios, pero vaya, para ser dulce, ¿eh? De jóvenes como el que les pusimos hace un momento. No, pero esos no salen en televisión, faltaba más. A sumar más jóvenes al campo. Porque como decían en la Comisión Económico-Productiva que yo participé, los jóvenes son los que tienen más entusiasmo y en nuestras manos está el hacer cada día más cosas por esta revolución que tanto lo necesita. He llegado a la conclusión de que la... Miren esto, que es ya, por eso les he seleccionado una panorámica. Te ponen un muchacho con serias discapacidades, con serios problemas físicos, ¿verdad? Te ponen un guajiro con sombrero y todo, compadre, hablando que lo único que le parece es que se parece a Naila, la guardiana de la salud. Te ponen un guajiro aquí, ¿dónde está? Te lo ponen aquí con sombrero y todo, ¿verdad? Te ponen una niña, te ponen un negro, que viene ahora a continuación, militar, además. Mira que la intención es esa, mira que la intención es dar supuesta variedad y supuesta representatividad. Fíjese que yo no le estoy haciendo ningún tipo de selección, no, yo seleccioné los materiales y los junté para que ustedes vean cuál es la panorámica que te quieren ofrecer. Son los que tienen más entusiasmo y en nuestras manos está el hacer cada día más cosas por esta revolución que tanto lo necesita. He llegado a la conclusión de que la juventud escucha con atención a los niños, a la niñez de su país. Por eso confío en ustedes para debatir, para charlar, para hablar, para compartir experiencias. Son los únicos que a mí me generan tristeza, no me generan ninguna forma de hostilidad, porque los niños, desgraciadamente todavía tú no tienes las herramientas. No las tienes, por más adelantado que seas. Esa es la realidad. Tú no tienes todavía los argumentos y no tienes las formas de defenderte
de cuando un sistema y cuando los maestros y cuando tus padres permiten que te utilicen de esa forma. Desde luego, ¿no? Entonces, esto lo que me genera es indignación, pero no con ella. Faltaba más. Con los niños no. Por eso me encabrona tanto cuando veo este tipo de manipulaciones. Los niños no. A los niños tú los puedes coaccionar, a los niños les puedes hacer decir lo que tú quieras. Hay que ser muy miserable para utilizarlos de esta manera, señores. Vividas. Lo más importante es darles la oportunidad de crear espacios como este congreso para los pioneros, como los que vivieron nuestros padres y ustedes, como anteriormente dijeron, con Fidel. Tenemos que salir de este pleno, de este congreso. ¿Ven lo que les decía? Supuesta variedad étnico-racial, de edades, de capacidades físicas, es esa la intención, exhibir esto, ¿no? Con la satisfacción de que sea el ejemplo, la principal arma para contrarrestar cualquier tipo de campaña contra la revolución cubana. Las palabras vacías no se van a quedar sentadas en un lugar, si no somos capaces de asumir con responsabilidad que solo con ejemplo cumplimos. Déjame responderle a uno de ustedes que además, con mucho respeto, Duvi, que por qué me generan tristeza. A esa edad ya tú no pensabas. ¿Tú estás preguntando eso en serio o es un chiste de mal gusto? No, porque si tú me dices a mí que con 8 años ya tú tenías conceptos ideológicos, yo te digo que eres un mentiroso. Perdóname. Con 10 años usted me dice a mí que usted tenía conceptos ideológicos definidos, yo le digo que usted está mintiendo. No estamos hablando de un adolescente de 17 años, estamos hablando de esa niñita. Cada vez que aquí se me aparece alguien a hacer juicios de valor de los niños, cuidado. Cuidado que con eso personalmente yo no entiendo. No, eso no es verdad. Y sobre todo cuando usted es niño, usted obedece a todo el mundo. Por obligación, por ley de vida y ley de sociedad. Y te mandan los maestros y te mandan tus padres y tú no te gobiernas. Yo no sé qué tipo de niño eras tú, perdóname, pero yo con 8 o 10 años, por supuesto que yo tenía que hacer lo que me dijeran. Y no, a esa edad nadie tiene conceptos definidos. No digas tú con 8 o 10 años. Siendo adolescente, usted está incorporando los códigos que va a defender durante toda su vida y va haciendo prueba de margen de error. Ah, no, esto sí, esto no. Hágame el favor de ser un pionerito de primaria. Ya usted pensaba y ya usted sabía lo que era bueno y lo que era malo en la vida y qué cosa era el socialismo y la represión. Hágame el favor, que nos ponemos a veces un poco cabrones, ¿no? Cumpliremos el legado del comandante en eso. Está el sentido práctico también de entender cuándo militamos con la coherencia, sin falsos moralismos. Y cuando lo hacemos con... Mira este otro, mira al compañero exaltado. Mira al compañero feroz, ¿verdad? Y oye la declaración de él. Que solo con ejemplo cumpliremos el legado del comandante en eso. Está el sentido práctico también de entender cuándo militamos con la coherencia, sin falsos moralismos. Y cuando lo hacemos también desde la intención crítica de aportar, construir y no sobrepasar por sobre las demás personas o sobre los demás militantes. Dentro de la revolución cabe todo, excepto los falsos revolucionarios que intentan pasar por sobre la revolución. Oye, tú, qué interesante, estás redescubriendo el dentro de la revolución, todo contra la revolución, nada. Mira tú, qué moderno, qué fresco y sobre todo qué innovador este guarapito vestido de militante de la UJC, ¿no? Eso tiene que quedar claro en esa perspectiva. Tenemos que guiarnos también por un modelo guevariano de lo que significa ser joven comunista en este país. Bloqueado, sí, pero socialista. Irreversiblemente socialistas. Miren a quién invitaron ahí y yo sí las puse, vaya, se las dejé ahí con toda intención. Anie Garcés invitaron a la niñita que les puse de primaria. Invitan a la de los 62.000 milenios. Lo que más me alegra de estar aquí es compartir con tantos jóvenes importantes, con tantos jóvenes que en toda Cuba están haciendo desde su labor un aporte a que esta sea una sociedad mejor. Creo que ha sido muy crítico. Yo creo que son momentos de estar, de apoyar, pero también de ser críticos, pero una crítica constructiva, una crítica de qué vamos a hacer para tener un mejor país, qué vamos a hacer para, como bien dice el eslogan, crear una felicidad, crear un proyecto en Cuba. Y entonces ahora, después de ella, viene el joven mayor. Y me siento muy complacida de estar aquí, de conocer a tanta gente útil, a tanta gente que tiene ganas de... Ya que aparecen los jodedores con ciertas consideraciones que hay veces que yo no quiero ni leer, porque no quiero que me acusen después a mí, pero entonces las miro y ya me empiezo a reír. Me empiezo a reír por dentro. Son crueles ustedes, ¿eh? De hacer por Cuba y de mejorar Cuba. Este proceso de asfixia económica y de intoxicación mediática que como política de máxima presión
lleva el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, uno de los objetivos fundamentales es desalentar a la juventud y buscar rupturas de la juventud con la revolución. Buscar las rupturas de la juventud con la revolución. Sí, eso está diseñado desde el capitalismo, eso está diseñado desde el imperio. No es que sencillamente los jóvenes se levantan por la mañana y piensan como yo, como pensaba yo. Cuando yo quiero pasar por el filtro de mi propia experiencia, algunas declaraciones de algún joven de eso, lo primero que hago inmediatamente es sentir empatía. Cuando yo utilizo algo de lo que veo en esas declaraciones de esos jóvenes y digo, esto me suena familiar. Ese fui yo. Eso sentí yo. Esas ansias de respirar oxígeno, pero de respirar posibilidades, de respirar libertad, señores, que es un término bastante manido, bastante llevado y traído, pero coño, qué rico es. Y sobre todas las cosas, es algo que tú sabes cuando no lo tienes, aunque nunca lo hayas tenido. Algo en lo que siempre insisto, porque al menos en mi caso fue categórico. Saber que no tienes algo, a pesar de que nunca lo hayas tenido, no es que lo tuviste y te lo quitaron. Yo nací en un país donde no tuve libertad desde que llegué hasta que me fui. Desde que llegué a este mundo, fue donde nací, desde luego. Y aún así, nunca lo había tenido, pero sabía que no podía ser esa la forma. Sabía que aquello que yo veía en otras personas, en otros niños, en otros jóvenes, en otros adolescentes de este mundo, ¿por qué estaba negado a mí? ¿Por qué si yo quería militar en algo que no formaba parte del gobierno y quería reclamar y quería abogar y quería defenderlo, ¿por qué tenía que ser ilegal? ¿Por qué tenían que tratarme como un enemigo? ¿Y por qué yo veía jóvenes igual que yo en otras partes del mundo que militaban en lo que les daba la gana y que hacían campañas por lo que les daba la gana? A mí no se me olvida nunca, y si me está viendo por ahí María Rosa, te mando un gran beso porque siempre recuerdo a Julián, que Dios me lo tenga en la gloria, comentándome en Cuba. O sea, ya Julián, este amigo que murió en un accidente automovilístico acá y del que he hablado en más de una ocasión. Recuerdo que Julián me hablaba del activismo por los derechos de los animales, de los perritos sobre todo, pero los animales en sentido general. Y yo recuerdo que conversamos eso un par de veces en la calle y yo decía, no estoy solo. O sea, este muchacho al cual para colmo estaba recién conociéndolo en esa época, también tiene la misma motivación. Julián era 2, 3 años menor que yo, era mucho más jovencito que yo y le pasaba lo mismo. Porque para colmo en esa época, y sé que sigue siéndolo, ser un activista por los derechos de los animales, porque no aporrearan y no azotaran de esa manera tan, para mí, bochornosa y tan bárbara a los caballos, que para mí ser bayamés, y los coches y el romanticismo, ya usted sabe lo que yo pienso de eso. Yo veo barbarie en seguir maltratando como se maltratan a los caballos de esa forma y como pateaban a los perros y como los trataban como ¿sabe? En la sociedad, quiero decir, y como no había protección. Y para colmo, el grupo de personas, el puñado de personas que se tomaban el trabajo de defender eso, eran seguidos con atención por las autoridades, ¿Por qué? Porque todo aquello que se aleje del discurso oficialista y de lo que el gobierno quiere promulgar e impulsar, desde luego que es una manifestación de libertad y de independencia del Estado. Y eso es peligroso. Entonces yo cada vez que veía ese tipo de cosas, yo decía, ¿y por qué tiene que estar prohibido aquí lo que yo veo en tantas otras partes del mundo? ¿Por qué para mí tiene que ser una aspiración, un sueño, una entelequia, una utopía, qué sé yo, lo que en cualquier otra parte es algo muy normal? ¿Por qué? Esa era una pregunta que yo me hacía siendo jovencito. ¿Por qué tengo que irme? Y sé que eso le ha pasado a tantos otros. O sea, no es normal. No es lo normal. No es el proceso común en todas partes que tú identifiques como el único camino, abandonar el país donde naciste. Que sabes que tienes dos. O podrirte en vida y no lograr ninguno de tus sueños, ninguna de tus metas, o irte de ese país. No, eso no pasa así en todos los países del mundo, señores. Eso pasa así, desde luego, en los países tercermundistas o en las dictaduras. Y cada vez son menos los países que quieren destinar toda la vida de las personas que los habitan a un proyecto fallido, un proyecto evidentemente disfuncional. Por suerte, cada vez son menos los países, pero los que quedan, coño, como hacen sufrir a la gente, ¿no?